Regresamos, esto es Despierta con CDN. Miren, con nosotros está Carlos Félix Cuello, epidemiólogo. Decíamos más temprano que teníamos el ojo puesto sobre el tema sanitario, sobre la pandemia, sobre el COVID-19, sobre todo con las últimas cifras que ha mostrado Salud Pública de manera oficial. Doctor Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bien, buenos días. Encantada de tenerlo acá con nosotros. Voy a arrancar por allí, ese último panorama oficial que arroja Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud. Dice que el panorama no es alentador y dice Waldo Ariel Suero que vamos a tener COVID para rato. Bueno, esa información es de las autoridades locales y de la Organización Panamericana de la Salud. Desde el punto de vista mío no es sorprendente. La pandemia tiene en los últimos 2 meses un comportamiento en aumento, activo, de manera ascendente. Y yo he venido dándole seguimiento a toda esta pandemia del 1 de marzo, cuando empezó. Y realmente la forma en cómo han manejado enfrentado la situación no es un mecanismo para resolver el problema de la pandemia. Eso pudo haberse justificado en los primeros momentos porque había un desconocimiento del comportamiento del virus, del tratamiento, los niveles de información no estaban tan al día ni tan actualizados, pero es preocupante que a 7 meses de haberse iniciado esta pandemia en un país como República Dominicana, todavía el virus esté de manera activa y expandida en las 32 provincias del país y de una manera significativa en un aumento exponencial en los últimos 2 meses. Yo hice un estudio hace un mes por ahí de 18 provincias donde la tasa de incidencia se había disparado. Lo paralicé en el boletín número 193 para retomarlo en función del comportamiento epidemiológico del periodo de incubación del virus. Eso fue el 27 del mes pasado. Lo iba a parar 20 días después, pero por la solicitud del programa lo paralicé a los 10 días. Y lo que hay es un comportamiento igual, o sea, hay un disparo de manera exponencial en 22 provincias que le estoy dando seguimiento. Traje incluso, no sé si me lo ponen, que lo envié para fines de mostrarlo. Y es preocupante porque las autoridades han generado la idea en la opinión pública que tienen un control del virus, que tenemos que convivir con el virus, y eso realmente no es verdad. Eso lleva una desinformación. El virus está disparado, el virus está activo. Hay provincias que tienen 136% por encima de los casos que tenían hace un mes anterior, y es preocupante porque veo las autoridades que lo que están haciendo, que cuando en una provincia se presenta un caso, un aumento significativamente, ellos le llaman eso un brote, entonces hacen una actividad puntual porque refleja que no tienen una política realmente estratégica epidemiológica definida para poder resolver este problema o por lo menos controlarla. Entonces eso es preocupante. Y la situación de la OPS, que creo que como organismo asesor en términos de salud pública regional tampoco ha contribuido muy bien con resolver el problema de salud, porque ellos han tratado de justificar la política que ha asumido el gobierno para resolver la pandemia sobre la base que ha venido disminuyendo la tasa de positividad alrededor de un 15%, y eso lo que genera es una vergüenza en términos de datos epidemiológicos, porque el país que tiene una tasa de incidencia por encima de 10, lo que está reflejando es que no tiene un control de la pandemia. Lo recomendable en términos de un sistema de salud es que esté más o menos alrededor de 5, y lo correcto es que esté por debajo de 1, para usted decir tiene un control de esa pandemia. Pero aquí está por encima de 15 porque también ellos están asumiendo una información equivocada epidemiológica y que los datos lo están dando en términos genéricos. Los datos lo están dando desde que empezó la pandemia el 1 de marzo hasta el día de hoy y reflejan el comportamiento en el mes. Y no debe ser así, porque usted entonces va a reflejar datos que no son reales en el comportamiento como se va manifestando el virus. Si el virus tiene un periodo de incubación entre 1 y 15 días, usted no puede dar datos de un mes ni de medio, tiene que darlo en función del comportamiento del virus, porque le va a decir que el virus puede manifestarse clínicamente al primer día, al 2, al 15 o al 16. Y lo más importante en eso, que ya incluso se ha actualizado el estudio, lo que son los casos subclínicos y los casos de incubación. Ahora hay lo que se ha llamado los superinfectados, que ya se tiene conocimiento que no es tanto lo que son el volumen de infectados, sino 1% de lo que se infecta, que son alrededor del %, que son los que están disparando las incidencias que se están dando a nivel mundial y que en República Dominicana se está evidenciando en los últimos tiempos. Lamentablemente no se está presentando la... Sí, estaba para demostrar
que hay una percepción incorrecta y como Míralo hay esa percepción incorrecta, bien, eso es una gráfica en función del comportamiento de cómo se van presentando los casos en las 22 provincias día por día. Hay 10 días que yo he tomado como referencia ahí y es una demostración que las autoridades no pueden informar a la población que porque en el día de ayer en la Altagracia se presentaron 166 casos, hay un brote, porque eso lo hizo en el Distrito Nacional, eso lo hizo en la provincia de San Francisco y lo hizo en Santiago, lo hace en Barahona, que se presentan de manera esporádica disparos de los casos. Entonces usted va a estar haciendo operativo cada vez que se presenta un caso en una provincia y eso no es un método epidemiológico correcto para controlar la enfermedad. De manera que a mí lo que hace es que me preocupa las informaciones de las autoridades dominicanas y las informaciones que da la OPS, porque no contribuye realmente a crear una conciencia en los ciudadanos del problema de esta pandemia, que es seria, que tiene serios problemas para conocerla, para enfrentarla, y por tanto, si usted no le está dando importancia al comportamiento de esta pandemia, usted va a ser consecuente con la política que va a aplicar, porque usted no está entendiendo el comportamiento de la enfermedad. Doctor Cuello, se ve que usted tiene un librito diferente, una metodología distinta a la que emplean las actuales autoridades. Y yo le perdí el hilo a las actuales autoridades porque ellos prometieron 7.000 a 9.000 pruebas diarias y solamente se hacen 3.500. Y ellos decían que la gente no ha acudido. Y yo, ¿y dónde se metió la gente? Pero se cae de la mata que ellos lo que deben hacer son campañas de buscar muestras en distintos sitios. Pero también no le dan importancia al indicativo, a la variable de la letalidad. Aquí vino un funcionario de salud pública y dijo que ellos no lo toman en cuenta por distintas razones. Pero sobre la base de su método, ¿qué cosa concreta usted cree debe hacerse en este momento? La que usted cree a partir de su visión. En medicina y en epidemiología hay un método que es indispensable para usted resolver una pandemia. Número uno, usted tiene que tratar de evitar que ese determinado microorganismo penetre su territorio. Si usted no logró eso, usted permitió que el microorganismo entre al territorio. Número dos, una vez entrado al territorio, usted debe de tratar de que ese microorganismo no se expanda a nivel comunitario. Si usted no logra eso, usted va a permitir que a nivel comunitario entonces el organismo explote en términos de producir enfermedad. Y número tres, una vez que ese microorganismo llega a la comunidad, usted tiene que buscar un método epidemiológico de salud pública que permite usted resolver el problema de esa pandemia. Eso es un principio en la epidemiología y un principio para usted resolver una pandemia. Ninguno de esos tres pasos, ninguno de esos tres objetivos han sido logrados desde el primer día hasta el día de hoy. Y eso tiene que ver con la visión de estructura sanitaria que hay en ese país y el dominio epidemiológico de salud pública que tengan las autoridades para usted enfrentar una pandemia. No es posible, si la pandemia tiene tres formas de manifestarse. Una es clínicamente, cuando usted presenta los síntomas, los signos y todo ese tipo de características que permite identificar al virus a través de las diferentes técnicas que se hacen. Es una forma de presentarse. El otro mecanismo de presentarse es lo que son subclínicos, los que no presentan todo el desarrollo o manifestación del cuadro, sino que presentan algunos. Tiene que buscarlo porque esos son los que van a manifestarse y esos son los que usted va a tratar. Y los otros es los que están en periodo de incubación, que todavía tienen un elemento de contagiosidad mayor que los que están infectados. Si usted no busca esos tres casos, si usted no lo identifica, si usted no sabe dónde están, si usted no sabe cómo se está comportando para expandirse y no sabe cómo aislarlo y cómo tratarlo, usted nunca va a resolver un problema de una pandemia y va a estar repitiendo esquema y diciendo que está controlando porque está actuando en función cuando la gente en un país como nosotros, con un nivel de educación muy escaso, con un nivel económico con muchas limitantes para involucrarse en resolver problemas de salud, solo va a estar actuando cuando hay personas que tienen la enfermedad, que no la controlan y que llega un momento de su evolución que ya deben de recurrir a un centro de salud, sea público y privado, y esos casos entonces usted lo va captando, pero usted está dejando todo el problema sanitario, todo el problema epidemiológico de salud pública detrás, nunca lo va a resolver. Y lo otro es
en una pandemia, usted no puede aplicar en un país como este que tiene alrededor de 13 o 14 millones de gente, entre nosotros y todos los extranjeros en República Dominicana, con 7.000 pruebas. Ni lo va a hacer, que nunca lo ha hecho, solo lo ha hecho en 2 momentos, desde que se instaló el gobierno, con un error de dar la información, que le expresa en 2 formas. Una dice que cuando las 2 veces que hizo las 7.000 pruebas, 5.000 y algo, o 4.000 y algo, la aplicó, ellos lo dicen en un primer momento. Y en otra parte, el mismo boletín informa que la otra 1.000 y pico lo hace de manera subsecuente. O sea, usted está generando confusión en términos epidemiológicos para usted leer esa información, porque yo entiendo que lo subsecuente es a los pacientes que están ingresados, que están positivos y que es un periodo de evolución para usted saber si le da de alto o no. Correcto. Le va a repetir la prueba, pero usted sabe si está negativo o no. Eso no forma parte de las 7.000 pruebas, eso es otra cosa. Pero después, entonces, usted hace 3.000, usted hace 2.000, usted hace 1.000, usted está siendo inconsistente. Entonces, usted no va a poder identificar cuántos casos realmente hay en el país y cómo usted lo va a manejar. Y en un área como esta, usted no puede hacer 7.000 pruebas porque eso son pocas. En Gran Santo Domingo, en el distrito y la provincia de Santo Domingo, hay alrededor de 4 millones y pico de personas. Usted debe hacer mínimamente, nada más en esas 2 provincias, alrededor de 8.000 pruebas, entre 8 y 10.000 pruebas, para tener más o menos un control de los casos. Imagínese usted en las otras partes del territorio. De manera que eso le indica a uno que no hay una estrategia epidemiológica establecida para usted entonces elaborar esa política que le permita saber y tener un dominio del problema de la enfermedad. Y eso es un ABC, eso no solo es aquí. En cualquier parte del mundo que hay una pandemia, si usted no aplica eso, usted va a fracasar con manejar la pandemia y controlarla. Por eso se le ha ido generando la idea a la población, ante el fracaso de resolver este problema, que hay que convivir con el virus, porque no vamos a poder salir con el virus, sobre la base que todavía no hay vacuna. Pero hay sociedades que han resuelto el problema del virus. Hay sociedades que tienen un mes que no se ha presentado un caso del virus y lo han manejado, y eran sociedades que brotaron con el virus. Nosotros tuvimos un periodo ya que colapsó el sistema por la característica en el momento inicial. Y incluso uno de los elementos que están contribuyendo a que no tengamos una etapa explosiva es, y yo tengo que ser responsable con eso porque lo estamos haciendo, médico público, médico privado, es que el país, alrededor de un 75%, aunque no tengo estudios científicos comprobados, pero yo manejo la información de la población dominicana, principalmente las que no tienen recursos, y algunos de clase media con ciertas posibilidades, no están recurriendo a los centros de salud porque se están medicando con un tratamiento que aquí no está de protocolo, pero que en otro país lo tienen de protocolo y que está científicamente demostrado, y que es mejor que los 2 que están actualizados actualmente para manejarse. ¿Cuál es? La ivermectina. O sea, el país maneja, los médicos tratamos la ivermectina, público y privado. Mira, eso es de manera masiva. Y si usted va a la farmacia, le va a decir, mire, esto aquí es un pan caliente de venta. Y es increíble porque ese tratamiento está contribuyendo a que no se presente como se presentaban antes masivamente en los centros de salud, en los laboratorios, a buscar pruebas, porque es efectiva, totalmente efectiva. Entonces, eso es importante, que aunque aquí no se quiera reconocer, es un hecho real. Pero, ¿cuál es el estudio científico que avala la ivermectina y que contribuye positivamente al manejo de la enfermedad? O sea, ¿cuál es el manejo? Bueno, hay dos estudios que se realizaron. Uno en Australia, que fue el primero. Pero el de Australia refiere, perdón doctor, que no hay forma de que un ser humano pueda tomar esa cantidad de medicamentos. Sí, o sea, eso no está aplicado en seres humanos. Sí, sí, no, eso se aplicaba y se comprobó y dio resultados. Y el último fue Argentina, que lo acaba incluso de aprobar en humanos, en pacientes contagiados con el virus, y demostró, eso fue la semana pasada que lo presentaron en términos públicos. Pero además, acá hay estudios, en el país hay estudios en centros privados que han manejado miles de pacientes con ese tratamiento, que resultado totalmente irrefutable desde el punto de vista de su comportamiento. Eso no lo asumen en República Dominicana en la parte pública, porque ustedes saben que el país, para involucrarse a asumir un protocolo, tiene que estar aceptado por muchos organismos, a veces internacionales, que a veces tienen muchos intereses en términos económicos, farmacológicos, con muchas situaciones, y que aquí también hay una escasa actitud de investigación. Y como estamos ante una pandemia, entonces no se ha investigado ese problema. Pero hay una realidad que eso es irrefutable. Ese medicamento incluso lo he usado.
desde el presidente de la República, que lo ha utilizado, hasta muchos pacientes que han estado... Sí, pero en República Dominicana se ha utilizado hidroxicloroquina, sí, ivermectina, remdesivir, tocilizumab. Se han utilizado varios medicamentos y yo estoy segura que no hay estudios suficientes que concluyan que en República Dominicana se está tratando de una manera oportuna a ningún paciente por la conclusión de algún medicamento. Sí, pero la hidroxicloroquina que se está utilizando en el mundo fue el inicio de un tratamiento que se había total desconocimiento de la enfermedad, sí, que se demostró después que fue uno de los medicamentos que contribuyó a la mayor aumento de la tasa de mortalidad. Y que luego dijo la OPS que se tenía que suspender. No, y se suspendió porque, y fue la que aquí en el mundo masivamente se utilizó. Y eso se demostró que eso, más que bien, hace daño. Pero después está el Avifavir, que fue el primero que se lo demostró de manera efectiva, antiviral. El Avifavir, que es el medicamento ruso. Después Remdesivir, que es el medicamento que se está utilizando y que aquí está disponible en términos directos para tratar la enfermedad, y el otro directo que es la desametasona, que está asumida porque aquí hay un problema de salud pública que tiene una dificultad para asumirse mundialmente, que cuando lo asume y lo ratifica y lo acoge la OMS o la OPS, y eso tiene un proceso de protocolo, y el mundo no puede esperar a que esa instancia se ponga de acuerdo para resolver un problema, porque ustedes saben todos los conflictos que eso genera. Doctor, ayer nosotros vimos que en el reporte de salud pública hay 560 casos más que el día anterior. Por eso el ministro de Salud Pública dice que aparentemente estamos ante un rebrote. Usted acaba de mencionar la palabra disparo exponencial cuando se refiere a la cantidad de nuevos casos que podrían estar dándose en República Dominicana. Sin embargo, nosotros no vemos ningún movimiento adicional de parte de las autoridades. Cuando usted habla de disparo exponencial, ¿a qué usted se refiere en base a cifras? No, la incidencia. La incidencia es una de las variables de mayor importancia para usted medir cómo se comporta una epidemia en un momento determinado. Cuando yo hablo de disparo exponencial es porque en el boletín 193 yo hice un corte y empecé de 0 hasta llevarlo al 202 del día de ayer. Y en términos general, en términos total, hubo 3.000 y pico de casos, no sé el porciento, el total específico, con relación a los acumulados, y la incidencia está por encima de 4.000, casi 5.000 ya casos. Está por encima de 5.000. Claro, la tasa de incidencia de esas 32 provincias están por encima del 100, y las que más tienen son 136, y la que menos tiene un 100%, que se le ha pasado a todos los casos que tenía. Pero eso es diario, doctor. Sí, yo lo mido diario, eso está diario, es diario, los 10 días es diario que yo Entonces, mido. la cifra que tiene República Dominicana en cuanto a contagios de COVID y porcentaje de contagio no son exactamente las que está presentando Salud Pública. No, eso es lo que están ellos captando. Diagnosticando. Exactamente, porque eso no es una realidad, es una realidad aparente, en términos de lo que ellos tienen posibilidad de captar, pero eso no es la realidad del país. El país o sea, que tenemos un subregistro aceptado. Pero claro que sí, pues ellos lo saben, claro que lo saben, porque todo el mundo, en la última investigación actualizada con relación a la contagiosidad de este virus, se ha establecido que no solo que uno tiene posibilidad de contagiar a 4, ya eso está superado en términos de la investigación, que son los super contagiosos, que salen, que representa el 8% de ese virus, el 8%, que incluso ya no están a nivel de las personas de la edad un poco avanzada, sino están a nivel ya de los niños y de los adolescentes, que son donde mayor elemento de preocupación ahora hay que asumir, que son los que se representa ese 8% que están contagiando más, de manera masiva, a la población. Doctor Cuello, en 9 días vence el actual estado de emergencia nacional y consiguientemente el toque de queda. ¿Qué recomendaciones haría usted respecto a medidas restrictivas? Bueno, yo creo que hay que modificar la visión que tienen las autoridades para resolver el problema de esta pandemia. Si continúan con el esquema, que aquí el problema tenemos que convivir con eso, y el error más grande, que hay que abrir la economía como la han abierto, porque eso es una contradicción. Ninguna pandemia se resuelve abriendo la actividad económica, porque la lógica de eliminar una pandemia y controlarla es usted eliminar el mecanismo de transmisión de esa pandemia, y como usted se transmite eso,
Ya hay discusiones originarias en principio que se planteaba que era a través de la tos, a través del estornudo, a través del contacto. Ahora hay un estudio ya científicamente demostrado, ya inclusive asumido hasta por la OMS, aunque hubo varios científicos que, alrededor de 200 y pico, que ya habían planteado en meses anteriores, y es que el virus se transmite ya no solo a 1 metro o 2, sino a 5 y 8 metros en un lugar cerrado, y eso está científicamente comprobado. Entonces, hay elementos que las autoridades deben de reorientarla. ¿Cuál es la situación en que debe reorientarla? Yo sé que eso es difícil porque eso te implica un problema de tipo social, de tipo económico, y que en el país hay una presión económica de muchos sectores económicos para que la economía se abra, y más aún cuando tenemos una sociedad cuya actividad económica de sobrevivencia la genera el 52% de la población. ¿Cuándo le van a poner más impuestos? Exactamente. Bueno, imagínese usted. Entonces, eso genera presión y problemas. Ahora bien, si nosotros queremos, además tenemos una desventaja, que el sistema de salud que tenemos en República Dominicana no nos ayuda para resolver verdaderamente esta pandemia y la visión, porque si usted va a resolver esto tratando de cuando la gente vaya a buscar la salud a la mole, que le llaman hospital, entonces usted va a arrastrar todo ese problema comunitario que hay, usted no va a resolver. O si usted va a resolver esta pandemia haciendo operativos puntuales, cuando usted entiende que hay un aumento de casos, eso es un elemento preocupante para resolver la situación. Entonces, ¿qué debería hacerse? Como he planteado siempre, aquí hay que asumir de manera responsable, primero asumir que aquí hay un conflicto serio con problemas sanitarios y que hay que resumirlo. Y eso pasa por una política de toque de queda, de manera real y con su cumplimiento, no como ahora que lo que hay un relajo y que eso se utiliza para muchas cosas y hay que asumir un toque de queda. ¿Por qué el toque de queda? ¿Qué es tedioso? Bueno, porque el toque de queda es uno de los mecanismos que contribuye a cortar el mecanismo de transmisión del virus. Otro más elemento, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, eso es un elemento importante y hay que continuar asumiendo, tiene un costo, porque la mascarilla no se debe usar más de 2 o 3 horas de manera continua, porque eso contribuye a generar reinfección en todos los sentidos, y además porque pierde su capacidad también de que el virus pueda penetrar a través de los poros de la mascarilla, y porque tiene un costo tremendo, y aquí una mascarilla la están vendiendo en este país demasiado cara, y tenemos un país donde hay gente que para comer tiene dificultad ahora para estar comprando mascarilla de manera permanente. Usted debe de reusar una mascarilla por lo menos en el día, alrededor de 3 mascarillas mínimo, para usted poder tener un día. Sí, para usted poder un elemento de control, por lo menos mínimo. ¿Debiera volver a las 7 el toque de queda? Yo planteé de un principio que el toque de queda debería ser desde las 10 del mediodía hasta, en términos desde la 1 del mediodía hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque así usted ¿Durante qué tiempo? Yo lo he planteado durante 15 días, con el periodo de incubación del virus. Porque si usted lo plantea con 7 días, usted va a coger una parte de incubación del virus. Ahora, si usted rompe el mecanismo de transmisión del virus, usted va a ver resultados reales. Porque si usted en 10 días y una semana está viendo un aumento disparado que está vinculado a eso, a la política que se aplicó de abrir la economía. Esa es su propuesta. Entonces, queda a partir de la 1 de la tarde. Exactamente. ¿Por qué? Y entonces, eso implica que en términos de los lugares que se dejen abiertos, que deben estar abiertos, como son los tipos de los lugares de expendio de comida, tipo supermercados, no los mercados, porque los mercados son un mecanismo de contagio en términos de masividad, y aquí no se tiene la conciencia de que usted no puede acumularse a nivel de esos centros. Los supermercados también deben de controlarse en términos del acúmulo de la persona y los contactos, porque usted va ahí también, eso parece internamente un mercado y tampoco hay control, igualito que los bancos. Y hay que resolver el problema entonces de sobrevivencia de ese 52% de la población y de sectores de pequeña y mediana empresa, porque de lo contrario usted va a generar en el país una debacle y no van a respetar ni se va a cumplir ese tipo de medidas que son restrictivas, pero que tiene que tener un apoyo del gobierno para poder esa política se asume y se cumpla y usted puede realmente cumplir con el problema de romper la transmisión. Gracias, doctor Cuello. Lo que es evidente es que usted está vibrando a una temperatura diferente a la de las autoridades, y en materia de ritmo usted está en bolero, de ahí a ahí. Y ellos están como una guaracha, una salsa medio desordenada. Ojalá que se preste atención, porque evidentemente la metodología que están recomendando los expertos es muy diferente a la receta
que están diagnosticando las autoridades. Muchas gracias de nuevo. Bien, siempre. Si se hubiera hecho de un principio como debió, se planteó, se hubiese resuelto el problema. Bueno, el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo. Continuamos.